peligrosa. Para seguir ese criterio de cierto equilibrio, como he puesto un jugador y una jugadora, vamos a poner a un directivo, ¿no? Y entonces yo elegiría a Pepo Viñas, que es el presidente de la Federación Catalana de Ajedrez, porque me parece un dirigente muy apropiado, capaz de equilibrar muy bien el ajedrez deportivo y el ajedrez educativo, social y terapéutico. Yo suelo decir algo que muchos ajedrecistas, sobre todo los muy, fanáticos, me miran como la vaca mira al tren cuando pasa, ¿no? Pero que estoy convencidísimo de esto que voy a decir ahora. La mejor manera de promover el ajedrez como deporte es introducirlo masivamente en las escuelas como herramienta educativa, sobre todo en horario lectivo, porque entonces estaremos atrayendo hacia el ajedrez a millones de familias y por tanto con que un porcentaje muy pequeño de esos niños alfabetizados en ajedrez se sientan atraídos por el ajedrez competitivo, el número de jugadores se va a disparar, ¿no? Y entonces Pepo Viñas entiende esto muy bien y lo aplica en la Federación Catalana de los años que lleva como presidente y por eso lo pongo como ejemplo, ¿no?